¿Y si un crimen tan brutal y misterioso se convirtiera en una obsesión que consume todo a su paso? En 1947, Los Ángeles fue sacudido por un caso que aún hoy sigue sin resolverse: el asesinato de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra. Una joven aspirante a actriz, cuyo destino trágico inspiró libros, documentales y, por supuesto, una película. En 2006, la Dalia Negra intentó capturar el glamour, la corrupción y el misterio de esa época. Pero ¿qué tan cerca está la película de los hechos reales? ¿Qué libertades se tomó Hollywood para convertir esta tragedia en un thriller de cine negro? Hoy, en Detrás de la Ficción, viajaremos a los oscuros callejones de Los Ángeles, donde la realidad es más inquietante que la ficción. La Dalia Negra se estrenó en 2006, dirigida por Brian De Palma, un cineasta conocido por clásicos como Scarface y Carrie, y por su estilo visual cargado de tensión y obsesión por los rincones más oscuros de la condición humana. Basada en la novela homónima de James Ellroy, la película cuenta con un reparto estelar: Josh Hartnett como Dwight Bucky Bleichert, Aaron Eckhart como Lee Blanchard, Scarlett Johansson como Kay Lake, Hilary Swank como Madeleine Linscott y Mia Kirshner como Elizabeth Short. La historia nos sumerge en el Los Ángeles de los años 40, una ciudad en crecimiento donde el glamour de Hollywood convive con el humo de cigarrillos, el jazz y la corrupción en cada esquina. La película comienza presentando a Bucky y Lee, dos exboxeadores convertidos en policías, conocidos como Fuego y Hielo por sus personalidades opuestas. Son amigos y socios, apodados así tras un combate de boxeo organizado por el departamento para recaudar fondos, un evento que los convierte en celebridades locales. Este inicio no solo establece a los protagonistas, sino que marca el tono: hombres atrapados entre la gloria pública y la oscuridad privada. Su relación se tensa por Kay, la pareja de Lee, quien desarrolla una conexión emocional ambigua con Bucky, añadiendo un trasfondo de deseo reprimido y tensión. La trama da un giro cuando ambos son asignados al caso del asesinato de Elizabeth Short, una joven hallada brutalmente mutilada en un terreno baldío. Su cuerpo, cortado por la mitad, drenado de sangre y desfigurado con cortes precisos, conmociona a la ciudad y obsesiona a los detectives. La prensa la bautiza como la Dalia Negra, y el caso se convierte en una obsesión mediática y policial. La película recrea escenas de Elizabeth, interpretada por Mia Kirshner, en audiciones y fiestas, mostrando su carisma como aspirante a la actriz, pero también su vulnerabilidad en un mundo lleno de promesas vacías. Bucky se adentra en un laberinto de secretos, investigando los últimos días de Elizabeth y sus conexiones con hombres adinerados y turbios en los círculos más oscuros de Hollywood. Audiciones clandestinas, películas de mala reputación y figuras poderosas que prefieren mantener las apariencias intactas. Mientras tanto, Lee se sumerge demasiado en el caso, viendo en Elizabeth un reflejo de las víctimas olvidadas, lo que afecta su vida personal y su relación con Kay, llevándolo a perderse a sí mismo. El misterio se intensifica cuando Bucky conoce a Madeleine Linscott, una femme fatale encarnada por Hilary Swank, cuyo parecido inquietante con Elizabeth lo arrastra a un torbellino de obsesión y peligro. Su familia, rica, influyente y decadente, se convierte en el eje de sospechas, engaños y silencios. Madeleine manipula y seduce, confundiendo la línea entre deseo y peligro. Las investigaciones llevan a los detectives a clubes nocturnos y mansiones de la élite, con momentos clave como el descubrimiento del cuerpo de Elizabeth, resaltado con primeros planos que enfatizan la brutalidad del crimen. La película avanza entre sombras, conspiraciones y pasiones ocultas, construyendo un rompecabezas donde nada es lo que parece. Amistades que se rompen, lealtades traicionadas
y una investigación que revela más corrupción dentro de la policía que respuestas sobre el asesinato. La cinta culmina con revelaciones sobre la corrupción policial y un desenlace donde Bucky descubre la verdad detrás del crimen, aunque a un costo personal alto. El final no ofrece una resolución clara ni un cierre tranquilizador, dejando al espectador atrapado en la ambigüedad de un crimen que, en la vida real, jamás fue resuelto. Todo está envuelto en un estilo visual que mezcla el glamour de Hollywood con la sordidez del crimen, dando lugar a un retrato oscuro de Los Ángeles en los años 40, donde la línea entre la verdad y la mentira, el amor y la obsesión, la justicia y el crimen, se vuelve casi invisible. Cuando una historia tan perturbadora como la de Elizabeth Short se adapta al cine, la pregunta inevitable es, ¿qué tanto corresponde a la verdad y qué tanto es pura invención? La Dalia Negra toma como base un crimen real, pero se permite enormes licencias narrativas para construir un thriller de cine negro. Veamos algunos puntos clave donde la película se acerca y donde se aleja de los hechos. 1. El descubrimiento del cuerpo. En la película, el hallazgo del cuerpo de Elizabeth es impactante, con tomas que muestran su cadáver mutilado en un terreno baldío. Esto es fiel a la realidad. Elizabeth Short fue encontrada en un lote de Los Ángeles, cortada por la mitad, con cortes precisos y el cuerpo drenado de sangre. Sin embargo, la película añade un tono más teatral, con música dramática que intensifica el momento, mientras que en la realidad el hallazgo fue más cotidiano, hecho por una transeúnte. Los protagonistas. Dwight Bucky Bleichert y Lee Blanchard, los policías interpretados por Josh Hartnett y Aaron Eckhart, son creaciones de la novela de James Ellroy, no personajes históricos. En la vida real, decenas de detectives trabajaron en el caso, pero ninguno se llamó así ni vivió los dilemas personales que muestra la película. 3. Kay Lake y el triángulo amoroso. Scarlett Johansson encarna a Kay Lake, atrapada entre la lealtad hacia Lee y la atracción hacia Bucky. Esta trama es completamente ficticia. En la realidad, no hay registro de un triángulo amoroso ligado al caso de Elizabeth Short. Fue un recurso narrativo para añadir tensión emocional al relato. 4. La figura de Madeleine Lynn Scott. Hilary Swank interpreta a una femme fatale cuyo parecido con Elizabeth Short despierta sospechas y obsesiones. Ni ella ni su familia existieron en la vida real. Este personaje responde más al estilo clásico del cine noir, mujer enigmática, peligrosa y seductora, que a la historia del caso. 5. La vida de Elizabeth Short. La película muestra a Elizabeth como una aspirante a actriz que frecuentaba fiestas y audiciones. Esto es parcialmente cierto. Elizabeth soñaba con ser actriz, pero no hay evidencia de que estuviera tan cerca de la fama como se sugiere. La película exagera su glamour para encajar en el arquetipo de la víctima trágica de cine negro. 6. La resolución del caso. La película ofrece un desenlace donde se revela al asesino, implicando corrupción y secretos oscuros. En la realidad, el caso de la Dalia Negra sigue sin resolverse. No hubo un cierre claro, y las teorías sobre el culpable son innumerables, algo que la película simplifica para crear una narrativa coherente. Ahora, dejemos las licencias de Hollywood atrás y sumerjámonos en la verdadera historia de Elizabeth Short y el caso que marcó un antes y un después en Los Ángeles. Elizabeth Ann Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. Creció en una familia de clase media, pero su infancia estuvo marcada por la inestabilidad tras la Gran Depresión, cuando su padre abandonó a la familia, dejando a su madre criar sola a 5 hijas. Desde joven, Elizabeth soñaba con ser actriz, inspirada por las estrellas de Hollywood. Su belleza singular, piel muy pálida, ojos claros y un estilo que mezclaba inocencia y glamour, la hacía destacar, pero también la exponía a un entorno peligroso. A los 19 años,
Se mudó a California persiguiendo ese sueño, pero su vida estuvo marcada por carencias e inestabilidad. Vivía en casas de amigos, trabajaba como camarera y, aunque asistió a algunas audiciones, nunca logró un papel significativo. En 1946, Elizabeth llegó a Los Ángeles, donde se la veía frecuentemente en bares, clubes y restaurantes, a menudo en compañía de hombres, incluyendo aspirantes a actores, militares y gente de la farándula. Quienes la conocieron la describían como alguien amable, carismática y con un toque de melancolía. Su carisma y belleza la hacían destacar, pero no era una estrella de Hollywood, como a veces se la retrata. Vivía al día, dependiendo de la generosidad de conocidos. Y su vida amorosa era complicada, con rumores de relaciones con hombres casados o figuras dudosas, aunque no hay evidencia de que estuviera involucrada en actividades ilegales. Fue apodada la Dalia Negra por la prensa tras su muerte, en referencia a su cabello oscuro, su gusto por la ropa negra y un guiño a la película The Blue Dahlia de 1946. Este sobrenombre, surgido del sensacionalismo, no existía mientras estaba viva, pero se quedó grabado en el imaginario colectivo por el contraste con su aire misterioso. El 15 de enero de 1947, Betty Ford, una transeúnte que paseaba con su hija por el barrio de Leimert Park en Los Ángeles, descubrió algo que jamás olvidaría: el cuerpo de Elizabeth Short. El cadáver estaba mutilado, cortado por la mitad a la altura de la cintura con precisión quirúrgica, drenado de sangre y con cortes en la cara que formaban una macabra sonrisa conocida como sonrisa de Glasgow. La autopsia reveló que había sido torturada antes de morir, probablemente por asfixia, y que el cuerpo fue lavado y colocado cuidadosamente tras la muerte. La brutalidad del crimen conmocionó a Los Ángeles y sacudió a la ciudad, convirtiéndose en una obsesión mediática. La prensa cubrió el caso con titulares escandalosos, alimentando rumores y teorías. Y la imagen de Elizabeth, convertida en un símbolo del misterio y la violencia, apareció en portadas de todo el país. La investigación fue un caos. El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, recibió más de 150 confesiones falsas en las semanas posteriores al crimen, y la prensa sensacionalista alimentó la histeria. Los detectives entrevistaron a decenas de sospechosos, desde conocidos de Elizabeth, como su exnovio Gordon Fickling o Robert Manley, el último hombre en verla con vida, hasta figuras del hampa local como Mark Hansen, dueño de un club nocturno que la conocía. Se exploraron teorías que vinculaban el crimen con médicos o cirujanos, debido a la precisión de los cortes, e incluso con el asesino en serie de Cleveland, el Torso Killer, pero ninguna pista llevó a un culpable definitivo. Entre los sospechosos recurrentes, destacó George Hodel, un médico acusado por su propio hijo de estar involucrado, cuya figura se volvió central en muchos documentales y libros posteriores, aunque las pruebas contra él no son concluyentes. El caso tuvo un impacto cultural enorme, marcando un antes y un después en la relación entre crimen y prensa. Los periódicos explotaron la historia con una mezcla de morbo y glamour, presentando a Elizabeth como una aspirante a la actriz envuelta en un misterio hollywoodense. Su imagen quedó asociada al mito de la mujer fatal y alimentó la creación de películas, novelas y teorías de conspiración durante décadas. Cuando James Ellroy escribió su novela La Dalia Negra, en 1987, no buscó resolver el caso, sino recrear el ambiente de corrupción, ambición y oscuridad que reinaba en Los Ángeles de los 40. Brian De Palma, al adaptar el libro en 2006, siguió la misma línea: usar el crimen real como punto de partida para una historia que en gran medida es ficción. Lo cierto es que Elizabeth Short nunca tuvo la vida turbulenta y llena de secretos que la película sugiere. Era una joven con aspiraciones, amistades y problemas comunes de su época, cuya vida fue arrebatada en un crimen atroz que quedó sin respuesta. La transformación de su historia en mito es un ejemplo claro de cómo Hollywood y los medios pueden convertir a una víctima real en un ícono cargado de misterio, a veces alejándose demasiado de la verdad.
Más de 75 años después, el asesinato de la Dalia Negra sigue sin resolverse. Cada cierto tiempo aparecen nuevas teorías, libros o documentales que prometen revelar la verdad, pero la realidad es que probablemente nunca sepamos quién fue el responsable. Y tal vez ahí reside el mayor poder de esta historia, en su silencio, en ese espacio entre lo que se sabe y lo que jamás se podrá confirmar. La historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, es más que un caso sin resolver. Es un reflejo de los sueños rotos y los secretos oscuros que esconde el brillo de Hollywood. Elizabeth no fue una estrella, sino una joven que buscaba su lugar en un mundo que no le dio oportunidad. Su muerte, lejos de resolverse, se convirtió en una leyenda que sigue fascinando e inquietando. Su caso sigue abierto. Su nombre aún aparece en libros, documentales y teorías que resurgen cada pocos años. Y, quizás, ahí esté la razón de su eterna fascinación: lo desconocido. Porque lo que no se resuelve, lo que queda en sombras, siempre nos atrae. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que algún día sabremos la verdad sobre quién mató a la Dalia Negra? ¿O será un misterio que Hollywood seguirá reinventando una y otra vez? Déjame tu opinión en los comentarios, porque me encantará leerte. Si esta comparación entre cine y realidad te atrapó, si te sorprendió descubrir cuánto se alejó la película de los hechos, o si quieres seguir explorando historias detrás de la ficción, regálame un me gusta. Así ayudas al algoritmo de YouTube a que esta historia llegue a más personas. Suscríbete a Detrás de la Ficción y activa la campanita para no perderte las próximas comparaciones entre cine y realidad. Esto fue Detrás de la Ficción. Nos vemos en el próximo video.